Em, hay un tema con el espacio en la nube. Entonces, Juárez, consultorio número 2. vamos a ir, si pueden cerrar los micrófonos, les agradezco montones, gracias. Vamos a ir borrando estas sesiones, las dos primeras sesiones, seguramente se van a subir a mi canal de YouTube y las vamos a tener hasta final del curso para que las puedan chequear. Y entonces, para que estén atentos de que las primeras, si quieren ver la repetición, seguramente se les va a enviar para que las vean por el canal. Ya no van a estar disponibles en la nube. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestros 3 conversatorios el día de hoy. Pues en realidad las lecturas fueron bastante claras. Hoy quiero como darles aportes tal vez, sobre todo en la parte de comunicación y soluciones, que es importantísima a la hora de inteligencia emocional, sobre estas lecturas que ya tuvieron. Regálenme un minutito. Okay. ¿Me avisan, por favor, cuándo pueden ver la pantalla? ¿Listo? Sí, ya la están viendo, perfecto. Ya se ve perfecto. Muy bien. ¿Y cómo les fue con los videos? ¿Qué les pareció a María Alonso? ¿Tuvieron oportunidad de verlos? Sí, por supuesto. Ajá, ¿y qué les parecieron los videos? También interesantísimo el señor. Él es médico, ¿verdad? Estoy entendiendo que es médico cirujano. Era médico cirujano. Es María Alonso Puy, que es neurocirujano, es especialista en gastroenterología. Es uno de los especialistas más renombrados en España en lo que es psicología positiva y felicidad corporativa, ¿verdad? Y es conferencista y entrenador de equipos de alto rendimiento para toda la parte de felicidad corporativa y es uno de los consultores de Coca-Cola en la parte de bienestar. Fenomenal el señor. A mí me llamó mucho la atención, bueno, la primera parte que era la que incumbía al foro, que es sobre el liderazgo y cómo el ego afecta al liderazgo, pero había como una segunda porción que hablaba más sobre los efectos del estrés y de la tensión corporal en el aparato gastrointestinal y cómo eso afectaba todo el sistema de la química cerebral y eso, bueno, eso fue un descubrimiento. Porque, sí. porque pensé que la mayoría de la serotonina, la melanina y demás se fabricaban en el cerebro y está diciendo que no. No, se fabrican en el estómago, la mayoría. La comida tiene mucho que ver y yo quería también darles ese aporte porque nosotros somos seres integrales. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia emocional y estamos hablando de bienestar, ¿verdad? Pues qué complicado a veces es inclusive, así honestamente, ¿verdad? Decir, bueno, sí, voy a tener mucha inteligencia emocional y voy a tener mucho bienestar, pero de pronto es hasta nuestro mismo cuerpo, nos sentimos pesados, nos sentimos muy cansados, con márgenes de presión muy pequeños, ¿verdad? Es que vean ahora y que muchas veces es la alimentación. La alimentación tiene que ver muchísimo en cómo nosotros empezamos a regular nuestro cuerpo, empezamos a regular nuestra química y nosotros sintiéndonos bien, ¿verdad? El resto también va a ser mucho trabajo emocional, pero y mucho trabajo mental, pero la parte química tiene mucho que ver con lo que yo consumo. En mi caso, yo siempre he consumido mucho azúcar. Verán que ese es como mi área que está bajo el azúcar y la harina, ¿verdad? Entonces, pues sí he estado como haciendo un régimen donde voy poquito a poco transformando esos azúcares sintéticos por cosas más naturales. Ha sido un proceso, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben que el azúcar y la harina son adictivas, tan adictivas como cualquier otra droga, entonces, ¿verdad? Y tampoco nos enseñan eso a pequeños, entonces es como, ¿verdad? Bueno, súper interesante, como meter más aguacate, meter más semillas, todo este tipo de cosas que nos ayudan a producir mayores neurotransmisores de bienestar. Entonces sí quería como ver que pudiéramos trabajar esa parte integral, pero qué dicha que pudiste verlo, ¿no, Gerardo? Solo para dar una última intervención, hay un estudio que publicaron, bueno, hay varios documentales que han publicado en Netflix sobre el tema de la dependencia al azúcar y la sal
Ay, sí. que alimentan los mismos sectores cerebrales que cualquier otra droga de las pesadas, ¿verdad? Crack, Ujú. cocaína, etcétera. Se prenden exactamente los mismos receptores neuronales cuando se consume azúcar y sal. Entonces, Qué increíble. las Ajá. empresas de fabricación de alimentos por lo general lo que hacen es que si le venden un producto que dicen que es light, entonces le dicen sin azúcar, pero entonces compensan el azúcar con sal. Y por el otro lado, si le quitan la sal, le meten azúcar. Hay que Wow. fijarse siempre porque usted compara el producto no light con el producto light y el producto no light va a tener más sal que el producto corriente. Para compensarlo. Porque la idea es crear esa adicción en la persona. Ay, Gerardo, No qué sé tanto sobre interesante. las harinas, pero sí sé sobre el azúcar y la sal. Wow, es que las harinas refinadas, ¿verdad? Como todas las cosas ricas, esos pancitos riquísimos y toda la repostería y todo eso, esas cosas deliciosas de la vida, y esa azúcar, ¿verdad? Al final se sintetiza como azúcar, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque yo, la verdad, siempre he tenido la información. Hay tiempos en que he estado más consciente. Yo creo que uno siempre tiene la información y el tema es como tener la conciencia. Pero sí tuve un tema de salud fuerte, me lesioné muy fuerte el hombro y la espalda y todo. Mm. Y intenté con muchas medicinas hasta que llegué a una persona que trabaja la medicina china, ¿verdad? Que uno en la vida va probando de todo. Y me comentaba, ¿verdad? Cómo también la alimentación en ese momento me estaba afectando mucho la Pues, irrigación de la sangre, sobre todo la sal y el azúcar. Y he ido haciendo cambios pequeñitos y sí les puedo comentar que más allá de un tema de estética o de peso, ¿verdad? Que las mujeres siempre queremos así como en este tema o en este tema de pandemia, ¿verdad? He sentido mucho la mejoría en mi cuerpo, a nivel de, se me ha bajado mucho el dolor de la lesión y todo. Entonces, sí, tuve que llegar a esa situación también para ser un poco más consciente, pero claro que interesante, muchas gracias. ¿Verdad? Y este para espacio aprender. también es para eso, para que todos traigamos, ¿verdad? Todos esos recursos que tenemos para compartir. Pero sí, tan interesante la alimentación y la inteligencia emocional, ¿verdad? Voy a ver si, igual con Mario Alonso, puedo encontrarles algún otro este, documental o conferencia que él tenga sobre la parte del bienestar y la alimentación para complementarnos. Muchas gracias. Fenomenal. Así, Y también para dígame. hacer un aporte, por ahí hay un adagio que dice Claro. que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Nos habla también de ese equilibrio, ¿verdad? Realmente mucho de lo que ingresa a nuestros cuerpos es a través de la alimentación y entonces de ver a la importancia de tener estos productos, esta alimentación balanceada, que en ocasiones es cara, se podría decir, ¿verdad? Eso es lamentablemente, ¿verdad? Lo que es más sano es un poco más caro. Sin embargo, hay que verlo como una inversión también, ¿verdad? Ujú. Es mejor invertir en salud que gastar después en recuperación. Mejor prevenir que curar, dice el Ministerio de Salud, y realmente eso debería ser una consigna a nivel de salud integral, ¿verdad? Ujú. Sí, no, y te lo agradezco montones porque ese aporte es tan importante, ¿verdad? A veces si uno, lamentablemente en nuestros países, como dices, es más caro, ¿verdad? Yo el otro día conversaba con unos conocidos y colegas que tengo en Bélgica y me decían que ellos estaban promoviendo más bien esta parte, que la comida tenía menos impuestos y era más barata, era más accesible, pero también es un tema de conciencia, ¿verdad? De país y economía que vamos generando en la parte de salud, de salud gubernamental, pero lo importante es ir haciendo el cambio entre todos, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algún otro que nos quiera comentar sobre los videos? Yo también, Profesora, Florita. Cuenta. perdón. Hubieron dos, ¿verdad, Ya, chicas? Adelante. Ujú. bueno, a mí en realidad, Florita, me encantaron los videos y como dice el compañero sobre esta área, también toma uno conciencia que es el área de que realmente uno no sabe ni cómo funciona el cuerpo, ¿verdad? Ujú. O sea, eso es algo que, entonces, bueno, eso, y luego tal vez hay como una anécdota, y sobre todo para los que están preparándose para alguna vez tener hijos,
Ella estudia preescolar, educación inicial, y una vez me preguntó que si yo me había preparado, ¿verdad? Para el embarazo de ella. Yo le dije que claro, que por supuesto. Entonces me estuvo hablando de que hay que prepararse 6 meses antes, desde el punto de vista de la alimentación, que estás comiendo y todo, porque eso influye desde ahí se influye en una persona. Y por supuesto que me dijo, y me hizo una consulta, me dice, ¿usted tomó ácido fólico? Yo le dije que sí, me dice, entonces no se preparó, porque si se hubiera preparado no hubiese necesitado esas cosas, porque el cuerpo tenía que estar preparado para darle el ácido fólico que se necesita, etcétera. Pero entonces, solo como para decirles que imagínense, desde antes de nacer, o sea, desde antes de concebir, hay que preparar a una persona. Y desde ahí, entonces, digamos, tiene mucho sentido y en realidad reafirmó muchas cosas los videos, pero sobre todo lo del trabajo en equipo y lo de, me encantó, digamos, de que no es solamente influir en las demás personas y que no es solamente servir, sino la parte de la otra persona, cómo está, cómo se siente, hacerla, digamos, lo de la parte de la confianza, esa palabra fundamental, la confianza para trabajar en equipo. Entonces, excelentes videos y no, estoy muy contenta con el trabajo, con el curso. Lo único que añoro es estas tutorías, porque esto es lo más rico tal vez de todo el proceso para... Muchísimas gracias, Florita. Nuria, cuéntanos también, Nuria Campos. Hola, muy buenos días. Bueno, mi nombre es Nuria Campos, yo trabajo para la Comisión de Emergencias. En realidad estoy muy complacida con el tipo de lecturas y con el tipo, digamos, de material de apoyo, desde toda la parte, digamos, inicial de aprender a utilizar nuevos programas que nos llevan a un reto. Entonces, por ejemplo, yo en mi vida había usado los programas que están recomendando, pero usted nos dio la opción de poder utilizar otros. Entonces, el utilizar otros, yo me iba a sentir como muy cómoda en otros. Entonces, mi reto fue utilizar los nuevos para aprender yo, ¿verdad? Y que cuando el día de mañana alguien comente algo, ya uno no anda como tan perdidicho. Pero en términos generales, sí, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención con respecto a la inteligencia emocional, que dice que se inicia con el reconocimiento de nuestras propias emociones. A mí eso me llamó mucho la atención porque nuestras emociones, ¿verdad? Se transmiten, aprendí que se transmiten a través de esos movimientos corporales. Y entonces, que va desde la tristeza hasta la rabia, hasta la alegría y el miedo. Y que eso nos repercute en diferentes estados, ¿verdad? Por ejemplo, hablaba ahí que la tristeza me puede llevar a una depresión o que la rabia me puede llevar a que me aumente mi adrenalina, o por ejemplo la alegría que usted nos comentaba la lección pasada de la serotonina, ¿verdad? Que nos puede aumentar, el miedo que nos produce bueno, yo ahí he ido aprendiendo tanto que, que en realidad es un aprendizaje muy valioso. Y me llama la atención cuando dice que la inteligencia emocional contribuye, dice que a un eslabón para poder tener buenas relaciones interpersonales. Entonces, para mí eso ha sido como muy impactante porque mucho depende de mí. O sea, he ido comprendiendo que puede ser que hayan personas que tengan una posición determinada, pero yo soy la que decido cómo manejo esa emoción. Si lo manejo con tristeza, por lo que intuyo, ¿verdad? Si yo lo manejo con tristeza, me va a afectar. Tampoco es que lo puedo ignorar, pero es cómo manejarlo. Y lo otro muy importante que me parece es cómo lo expreso, ¿verdad? Que mi rostro dice, ¿verdad? Si yo llevo con esa frente arrugada o con las cejas arrugadas, aunque tengo una sonrisa, me está diciendo, yo estoy reflejando mucho. Entonces es aprender un poquito a hacer eso. Bueno, igual agradecerle. Ay, Noria, muchísimas gracias a vos. Has dado un paso hacia adentro que es un paso cuántico. Yo te felicito y te honro mucho por esto, porque en el momento en que nosotros empezamos también como a identificar estas cosas tan importantes para tu bienestar emocional,
como es este diálogo interno, ¿verdad? Tomamos esta responsabilidad importante y al tomar esta responsabilidad también nos sentimos protagonistas de nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que más podría en algún momento llevarnos incluso hasta la desesperanza es sentir que no podemos hacer nada, ¿verdad? O resignarnos. Y cuando empezamos a hacer esta transformación y este diálogo, que vean, eso es un trabajo de todos los días, ¿verdad? Es un estilo de vida, es un estilo interno, son herramientas que yo hace mucho tiempo aprendí y yo comparto y paso por todos los estados igual que todos, ¿verdad? Pero sí trato de hacerlas un hábito y de poderlas compartir. Ya uno dice, bueno, hay momentos en que debo aceptar que las cosas están, pero yo igual puedo gestionar un cambio y eso nos llena de vida, nos llena de motivación, nos llena de esperanzas, trabaja mucho nuestro químico, trabaja mucho nuestra mente a poder poner nuevas metas y poderlas ir alcanzando. Nuria, y este testimonio que has dado, te lo agradezco mucho por abrir tu corazón y compartirlo con nosotros. Muchísimas gracias. Doña Sandra. Muy bien. Sí, Si me señor, dígame, permiten, don Mario. gracias. Uno de los, con respecto a los videos, eh, Sí. supongo que también, al igual que a muchos, nos llamó la atención la historia del rey que deja una esmeralda en la bolsa del mendigo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo aprende uno dos cosas? Y yo dije la importancia de la comunicación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la intención de este rey era que el estado de aquel hombre cambiara, sin embargo, debido a un inconveniente de ambas partes, tal vez el rey no lo comunicó y el otro por ninguna parte lo hizo, no se produjo el resultado deseado. Entonces, cuando yo leía, yo decía, qué importante, porque realmente tenemos que hacer sentirnos a nosotros mismos, a lo interno y a nuestro entorno, que estamos depositando o que somos poseedores de gran riqueza, que podemos adquirir mayores valores, pero tenemos que decirlo, que la otra parte lo conozca de manera que lo accione y pueda activarlo en su favor. Acá, después de esto, lo que yo leí, yo decía, qué importante, algo así como comunique a los demás lo que usted necesite que ellos conozcan, porque es necesarísimo este proceso de comunicación, porque si no, entonces igual uno puede creer, haciendo referencia a lo que son los equipos de trabajo, yo considero que mi equipo es el mejor. Y tal vez se lo digo a otras personas, pero no se lo digo a los miembros de mi equipo, a esa persona específicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quienes son los principales promotores de este cambio, porque los cambios vienen desde adentro, ¿verdad? No se lo van a creer y por lo tanto el cambio va a ser difícil en llegar y llegará el momento en el que el jefe dice, lo que yo, la expectativa que tenía esa persona no se cumplió, me defraudó. Cuando realmente esa persona no sabía que el jefe tenía esa expectativa y esa, vamos a ver, esa esperanza en ese servidor, y como no se lo externó, él no sabía que era un potencial ejecutor y por lo tanto se perdió todo este bienestar que podía tenerse. Qué lindo, Alonso, muchas gracias. Trabajas ahí en este hermoso mensaje que nos regalas hoy, un tema muy valioso que es el reconocimiento propio y hacia los demás. Muchísimas gracias por tan lindo mensaje. Bueno, vamos a trabajar un poquitito ahora la parte de comunicación no verbal. Ya he visto que ha sido una lección riquísima donde han podido integrarla mucho. Les voy a dar algunos aportes de cómo tal vez yo considero que podemos ampliar la acción de esta lectura, ¿verdad? Lo primero de mi comunicación no verbal es que normalmente es involuntaria. Y es involuntaria porque ella va a responder mucho a mis pensamientos también. Y desde ahí es que a veces, porque la comunicación no verbal es muy amplia, hay muchísimas, ahí están carreras de kinesiología donde los micromovimientos faciales los lees y todo esto. Y entonces, para mí hay un área que es como más intuitiva en el lenguaje no verbal y es que normalmente va a comunicar qué pienso, aunque yo esté sonriendo. Por ejemplo, si en este momento, no sé, viene un compañero de trabajo, ¿verdad?
y tal vez es nuevo el compañero de trabajo y me ha tocado entrenarlo y de pronto le había explicado varias veces un proceso de cómo subir una factura, por ejemplo. Y viene otra vez el compañero de trabajo y me dice, ay, Sandra, es que vieras que no lo logro, ¿verdad? Yo tal vez estoy sonriendo, pero yo por dentro podría pensar, ay, qué muchacho más intenso, ¿por qué no apunta las cosas, verdad? O que, no, ya esto es vagabundería. O todo eso que yo esté pensando, aunque yo esté sonriendo, yo le puedo decir, ¿cómo estás? O sea, ¿verdad? O de pronto yo puedo llegar y decir, necesito mejorar un poco la forma en que se lo estoy explicando, ¿verdad? Vamos a ver qué necesita. Entonces digo, hola, ¿cómo estás? Pero esta parte involuntaria va a responder mucho a mi lenguaje interno, ¿verdad? Si hay cosas a veces que les digo súper interesantes. Nosotros en mediación trabajamos mucho el lenguaje neutral, ¿verdad? Y entonces a veces estoy dando las clases y porque también soy facilitadora de certificaciones para apoyar a personas a que sean mediadoras. Y entonces, ¿verdad? Más de una me dice, ay, Sandra, qué difícil, ¿verdad? Porque cuando me hacen ese comentario me tengo que quedar con la sonrisa neutra, ¿verdad? En comunicación, en mediación especialmente, nosotros debemos trabajar mucho en ser neutrales, independientemente de lo que me estás diciendo. Uno de mis gestos podría o hacerte sentir que estoy de tu parte o hacerte sentir juzgado, ¿verdad? Entonces siempre me dicen esta parte de Sandra, entonces, ¿cómo hago ahora? Lo que pienso, tengo que quedarme ahí con la sonrisa siempre neutral. Y vamos, pues sí, al principio uno se va entrenando, pero es como ir más allá de eso y también ir entendiendo mucho mi diálogo interno, porque ahí mi lenguaje corporal va a ser muy intuitivo. Y cuando me refiero a intuitivo es que va a responder mucho a una manera coherente. A veces podríamos encontrar personas que uno dice, ay, es que hay algo como que no me cuadra mucho en esa persona, no sé, yo la veo como que sí me está diciendo las cosas, sí está siendo muy amable, su tono de voz es agradable, no está haciendo la voz, está siendo muy abierta, pero yo a veces no termino como de conectar, ¿verdad? O la gente me dice, Sandra, hay algo como que no me cuadra. Y tiene mucho que ver con esto, porque el pensamiento, ¿verdad? Este lenguaje involuntario no miente. No miente, inclusive cuando uno empieza a trabajarlo y a conectar mucho y a identificar su lenguaje corporal con su pensamiento, ¿verdad? Podemos encontrar inclusive personas que tenemos 2 minutos de hablar con ellas. Buenos días, bienvenido. R.D. Ramos, bienvenido o bienvenida. Y entonces tenemos poco tiempo de hablar con ellas y me dice, no, pero esta persona, ¿verdad? A mí me produce como mucha confianza. Tiene que ver mucho con esta coherencia intuitiva, le llamo yo, Sandra Garbanzo, a mi lenguaje corporal con mi pensamiento, ¿verdad? Inclusive lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que, por ejemplo, puede venir una persona y de acuerdo al concepto que yo tenga, pues, de conflicto, ¿verdad? Podría ser, uy, no, ahí viene la persona y yo la veo enojada y qué mirada decir, ¿verdad? O puedo también inclusive entrar para decir, ¿qué necesita ella ahorita? Este movimiento, esta corporalidad, este enojo, es porque hay algo que no estamos logrando comprender y yo quiero conectar con ella, o yo quiero que ella me vea, o yo quiero que ella me escuche, porque vamos a trabajar de la parte de cómo el lenguaje, la inteligencia la recibimos, de manera pues que aquí estoy para ayudarle, ¿verdad? Por eso a veces cuando hablamos por mensajes de chat o cuando escribimos correos es muy complejo porque estás perdiendo más del 70% de la comunicación no verbal. A veces nos ayudan mucho, a mí me ayudan mucho como los emoji, ¿verdad? Que una frase yo le baje un poquito la intensidad, que de pronto la otra persona si va muy rápido, si está muy tensa, puede leer hasta un hola, ¿cómo estás? Lo puede leer muy amigable o lo puede leer como que yo estoy marcando terreno, ¿verdad? Entonces es también como muy importante, sobre todo cuando estamos escribiendo mensajes de texto, hacerlos cortitos y entender que la otra persona no me está escuchando, no me está viendo. Entonces va a quedar mucho a la interpretación. Cuando hablamos de persuasión no verbal, yo quisiera dar un aporte más a la lectura, ¿verdad? Y es la intencionalidad. Ahorita lo vamos a ver. Yo puedo persuadir a una persona, pero mi intencionalidad de persuadirla va a marcar qué tan funcional sea.
yo la puedo persuadir para que ella me dé la razón, ¿verdad? De alguna forma, o yo la puedo persuadir para que haya un espacio donde los dos podamos comunicarnos sin sentir que si al otro no le gusta lo que yo voy a decir, va a ser atacado, o va a ser atacado, o va a ser juzgado. Y desde ahí mi cuerpo habla, mi mirada habla, mi tono de voz habla, mi gestualidad habla. Y a veces sí tenemos que tener esto muy en cuenta porque podríamos hacer algunos movimientos que si la otra persona los lee, digamos, por ejemplo, no sé, en este momento yo, ¿verdad? Me pongo acá, me pongo acá y ¿verdad? Y de pronto no es que esté cerrada hablando con ustedes, estoy cansada. Y entonces, ¿verdad? Ya tenemos rato hablando, entonces yo, ¿verdad? Me recuesto y cierro los brazos. Y hay varias cosas que yo realmente no conozco de la otra persona por la que podría su lenguaje estarme hablando. Y la persuasión no verbal va mucho también en poder preguntar si yo estoy hablando y de pronto veo que la persona se hizo para atrás y puso los brazos, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos ella no está abierta a comunicarse. Yo podría irle haciendo algunas preguntas. Mira, ¿te sentís cómodo? ¿Qué te parece esta conversación? ¿Te gustaría aportar algo? Y entonces yo lo estoy persuadiendo a que su verbalidad, ¿verdad? Pueda él también expresarla o yo pueda validar si lo que estoy viendo es lo que estoy interpretando. Y bueno, pues obviamente, como decíamos, hay personas que a veces hiperventilan, ¿verdad? Y de pronto no es que estén enojadas, es que están muy nerviosas, es que están manejando ansiedad, ¿verdad? Entonces, el tema de la sonrisa, hay personas que les gusta más sonreír, hay personas que no sonrían tanto. Entonces, es también entender que esta persuasión verbal es una herramienta que nos va a ayudar a validar todo. Yo en todos los temas de negociación y de mediación siempre les digo, lo importante no es creer que yo estoy, incluso en coaching, no es creer que yo tengo ahorita más información de la otra persona porque la estoy leyendo y estoy analizando. Lo importante es que yo en estos momentos tengo más sensibilidad para siempre honrar a la otra persona, de que ella es la que tiene el poder de su vida y su decisión y yo le voy a preguntar. Y siempre voy a validar con ella si la lectura que yo estoy haciendo es la correcta, ¿verdad? Porque de pronto, sí, hay mucha gente, ¿verdad? Que dice, no, yo quiero llevar un curso de negociación y de lectura corporal porque yo trabajo en esto y también quiero tener alguna ventaja, ¿verdad? Pero bueno, esa dinámica es muy de intencionalidad. Yo trabajo más la parte transformacional y cooperativa. Obviamente, muchas veces tenemos negociadores muy fuertes, ¿verdad? En donde su corporalidad y todo es mucho más fuerte, es mucho más imponente, es incluso hasta más agresiva. Y mi corporalidad en neurona espejo lo puede ayudar. Si yo tengo una persona súper, ¿verdad? Súper, y ojalá que sea más alta que yo, ¿verdad? Y que tenga una voz más fuerte que yo, que esté muy enojada, que se me venga encima y me hable, y mi cuerpo está abierto, pero está firme y contundente, esa persona va a ir bajando hasta que se quede a mi mismo nivel, porque entre esta corporalidad de sobrevivencia, que es de enojo, y mi corporalidad de calma, el cerebro siempre va a buscar equilibrarse. Mira, entonces, sí, hay que trabajarlo. A veces es como no notarme nerviosa, no notarme tampoco molesta con ella, pero sí muy firme, muy abierta, muy le comprendo, por favor baje el tono de voz, estoy aquí para apoyarle, necesito salir, necesito respirar. En estos momentos, ¿qué es lo que ocupa? No estoy logrando entenderle. Entonces, y también ahí mi tono de voz cambia, pues como para que la persona a nivel de neuronas espejo vaya buscando un espacio donde ella esté más tranquila. Y a eso también le llamamos comunicación no verbal, es todo lo que yo digo con mi cuerpo y también con la forma en que me maquillo, con la forma en que me peino, con la forma en que ando vestido, inclusive los olores que me gustan, ¿verdad? Y no cayendo tal vez en un esquema, en esquemas de clasismo o de poder etiquetar a una persona, sino que todos tenemos como esta forma natural, valiosa y válida para cada uno de poder expresarse, ¿verdad? Inclusive hay un libro
para, si en algún momento lo han leído, tienen la oportunidad de leer lo que se llama Los 5 lenguajes del amor, que inclusive habla, ¿verdad?, de cómo para algunas personas es muy importante dar regalos, pero para otras no es tan importante dar regalos, sino resolver, ¿verdad?, llegar y resolverle. Entonces, como muchas veces también a través de estos detalles de comunicación no verbal, yo estoy tratando de expresar o una necesidad, o cariño, o reconocimiento. Pero tal vez es algo que es muy, muy esencial en mí. Si alguien está, por ejemplo, llorando y yo soy muy kinestésica, yo podría llegar y darle la mano y decirle, mira, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Aquí estoy. De pronto hay otra persona que no sea tan kinestésica, sino que su forma de mostrar cariño es, no sé, trayéndole un vaso de agua y diciéndole, lo dejo solo, ¿verdad? Como dándole ese espacio. O podría simplemente llegar en ese momento y darle la solución de por lo que esa persona esté triste. Y las tres cosas son muy válidas, pero también cómo recibo yo eso, porque si eso no es algo que es natural para mí, yo podría percibirlo como un desinterés, podría percibirlo como una falta de respeto inclusive, o podría percibirlo como que la otra persona no quiere estar conmigo. Y entonces muchas veces a eso les llamamos recursos emocionales, ¿verdad? Cómo yo a esta forma que tengo de mostrar mis necesidades, mi afecto, mis límites, puedo también expresarlas. Y muchas veces tenemos personas enfrente que tienen todo el deseo y la buena intención, pero no saben cómo expresarlo. O vienen de una educación emocional donde en su familia no era tal vez de tocar o era más bien de abrazar mucho. Y todo esto nos va haciendo a nivel de matriz que nuestra comunicación no verbal se vaya como entretejiendo para crear relaciones y para ir creando códigos. Y el código es eso, por ejemplo, en comunicación de una broma, no sé, una palabra clave. A veces estás con tus compañeros de trabajo y hay una palabra que les recuerda una anécdota súper vacilona de todos, ¿verdad? Y ya queda como uno dice en el libro récord para final de año. Entonces tú dices esa palabra y tus compañeros, ¿verdad? Saben perfectamente y conectan con eso, que tal vez yo llego nueva y digo, qué raro, ¿de qué será esa palabra? Aunque hablemos el mismo lenguaje, hay un código. Y esos códigos se van construyendo con la comunicación no verbal, ¿verdad? Y también como yo pues puedo llegar a relacionarme. Y entonces ahí entramos en los estilos de comunicación. La lectura nos enmarca muy bien en las diferentes áreas o estilos de comunicación. Pero hoy más allá de eso, yo quiero comentarles que cuando yo hablo de estilos de comunicación, quiero contarles una cosa. Estilos de comunicación tan variados como el ser humano. Cada uno de nosotros tiene su estilo de comunicación. Entonces, el estilo de comunicación, si yo te comprendo lo que me estás diciendo, te pongo atención. Si yo no comprendo tu estilo de comunicación, yo bloqueo el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un estilo de comunicación tal vez con mi voz, ¿verdad? Pero resulta que vos interpretas esa voz como muy chillona. Yo tenía una coach que me decía, no, Sandra, es que mi jefe es muy buena gente, pero tiene una voz de pito que cada vez que habla duro, o sea, yo no lo logro, yo me enojo, ¿verdad? Y yo me siento incómodo, y yo, ¿verdad? No manejo esa voz. Y, ¿pero qué hago? Yo no le puedo cambiar la voz a la señora, ¿verdad? Pero eso es un estilo de comunicación diferente, porque al no tener esa afinidad en el mismo tono de voz, la persona me va, digamos, me va a bloquear. Yo no entiendo. O por ejemplo, mi estilo de comunicación puede ser hacer mucho las cosas y dibujar. Y estoy con una persona que no va a dibujar, sino que escucha. Entonces, si yo soy la auditiva y no le dibujo a la persona y no conecto con su estilo de comunicación, probablemente ella le va a quedar el 10% de lo que yo dije. Entonces, el secreto de esto también de la comunicación no verbal es que yo pueda leer el estilo de comunicación de la otra persona y pueda, ojo, adaptarme, tener como esa apertura de adaptarme para que más allá de lo que yo estoy diciendo, facilitar que la otra persona no tenga que pensar tanto lo que yo estoy diciendo porque estoy usando un lenguaje que ella reconoce a nivel no verbal.
Hay personas que necesitan estar cerca, hay personas que necesitan estar lejos. Bueno, yo estoy dando una conferencia o yo estoy dando un taller y yo pues puedo leer de acuerdo a su lenguaje qué tan cómoda podría estar ella si yo me acerco o yo me alejo. O qué tanto necesita ella que yo llegue y esté a la par, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a hacer una lectura para que esta persona, dentro de sus estilos y códigos de comunicación, le sea más fácil comprender en su vida el mensaje que le estoy diciendo. Entonces ahí empezamos a ver cómo la comunicación no verbal en serio empieza a entretejer. Y todo esto va mucho con la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque ahí sí aplica el famoso no me lo tomo personal. De pronto es que una persona tiene un estilo de comunicación verbal muy distinto al mío y entonces no es que yo le caiga mal o no es que no me esté poniendo atención o no es que esté súper enojada o no, ¿verdad? Entonces yo empiezo a validar y empiezan a entretejerse otras cosas porque el ser humano es tan hermoso y tan complejo, ¿verdad? Que somos como una matriz de relaciones. Yo siempre quiero hacer esta conciencia a nivel organizacional cuando doy, sobre todo talleres o doy coaching, que la organización o la empresa es una relación de personas hacia un mismo objetivo común a nivel de objetivos o monetario, pero sigue siendo una empresa o una red de relaciones. Y como tanto las relaciones los llevan los seres humanos, entonces sigue siendo una red compleja, ¿verdad? A otros niveles, pues sí, a otros niveles, tal vez niveles de confianza mayor o menor, o expectativas mayores o menores con las que yo podría tener con mi familia, o con mi equipo de fútbol, o con mi equipo de running, ¿verdad? Entonces, pero siempre son relaciones. En esta parte de comunicación no verbal, para pasar a nuestro segundo conversatorio, ¿hay algún aporte que les gustaría hacer? ¿Hay alguna duda en las que les pueda colaborar yo o algún otro compañero? No. Ok, sigo. Cualquier cosa me avisan. Muy bien. Vamos a ver por qué se me pegó un poquito la pantalla. Ya les vuelvo a compartir. Sí, un segundito. Y la comunicación y la inteligencia emocional y la solución de conflictos para mí son tres hermanitas. Son tres hermanitas que van de la mano y que van orquestando ahí como un equilibrio, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la parte del lenguaje corporal. Y aquí va mucho la intencionalidad, que es lo que les comentaba. ¿Qué intención tengo yo al comunicarme con otra persona? Que me escuche, que me dé la razón, convencerlo o convencerla, o entenderlo o entenderla. O sea, la intencionalidad de mi conversación siempre va a marcar mi lenguaje corporal de manera muy natural. Yo siempre trabajo mucho la parte cooperativa, entonces, por ejemplo, inclusive cuando estamos dando un feedback, cuando estamos dando una realimentación, siempre les digo a las personas las verdades y los mitos de los feedback, y es que yo puedo dar un feedback para evaluarte, o para ver si lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, o para darte un porcentaje de asertividad. Y ojo, ustedes están viendo que inclusive mi lenguaje está cambiando ahorita, donde yo tengo que decirte, ¿verdad? De esta prueba de desempeño, qué son las cosas que no has hecho bien y qué son las cosas que has hecho bien. Sin embargo, ahí yo estoy dando una orden o una dirección, yo no estoy integrando a la persona y la comunicación integrativa es la que resuelve. La comunicación distributiva es la comunicación que pierde muchísima parte de la información y genera direcciones. Yo necesito equipos autogestionados, o sea, que sepan hacer las cosas y con creatividad, y desde una comunicación distributiva no lo voy a lograr. No lo voy a lograr porque no puedo escuchar a las personas y entonces ellas no se van a tener la confianza de ser creativas. Aunque hay muchas que sí, pero bueno, eso va mucho de la personalidad. Entonces yo puedo llegar a un feedback como algo donde yo necesito entender tu necesidad. Y muy bien, mira, en este 60% que no llegamos, cuéntame qué fue lo que pasó. Cuéntame en qué podría apoyarte. ¿Hay alguna parte de la información que no estoy leyendo
o del todo lo que te estoy pidiendo no es para este puesto, o tuviste algún tema emocional importante en el que no pude atenderte yo como tu líder. Entonces yo empiezo a ver tu necesidad y digo, mira, ¿cómo lo hacemos? Hagamos un plan de acción juntos para que de aquí a 3 meses esto suba. Bueno, porque sabes que es una meta, sabes que igual nos están evaluando y todo el tema, pero ¿qué podemos hacer juntos? Sentémonos, hagamos un plan de acciones, pongámosle fechas. Necesitas más mi acompañamiento, no lo necesitas. Inclusive ustedes están viendo el cambio que estoy teniendo en el lenguaje corporal cuando yo estoy teniendo este pensamiento. Pues el feedback es una de las áreas donde más vas a ver la intencionalidad y donde más nos han enseñado a nivel sobre todo corporativo, que es una evaluación. Pero las evaluaciones hoy en día a ese nivel de bueno o malo no son tan funcionales en el equipo. Pero inclusive podríamos tener una persona excelente en un puesto que no es o al que ella le gusta o para el que sus habilidades estén en ese momento. O la puedo tener en un puesto donde ella es excelente, pero no le he dado toda la parte técnica que ocupa. Entonces ahí es donde yo voy construyendo con ella. Si mi intencionalidad es de construir, entonces yo puedo hacer un feedback, un feed forward, que es como se le llama ahora, el feedback se le está llamando feed forward, que es donde yo abro un tema y todos los compañeros de mi equipo me dan sus experiencias y me dicen si entendieron, si no entendieron, cómo lo vieron, qué le cambiamos, qué le hacemos, ¿verdad? Y es lo que ahora las nuevas áreas de globalización estamos trabajando el feed forward más que el feedback. Pero bueno, vamos en esa parte de intencionalidad que es importante. Fíjense que acabo de ver un mensajito y a veces la ahorita se me esconde, pero aquí voy comentándoles. Y entonces vamos a la segunda parte del lenguaje corporal, que es la cooperación. Vamos a ver, dice Alex, que el tema que nos mencionas da mucho en la época de evaluación de desempeño. Sí, da muchísimo. Porque igual siempre la meta va a ser poder cumplir el 100%. El tema es cuál es el espacio que yo estoy brindando para que eso sea más real. Si yo doy una dirección, ¿verdad? Si yo digo que algo tiene que hacerse, pues sí se va a ejecutar, pero podría yo estarme perdiendo de toda la parte de conocimiento de mi equipo, de experiencia de mi equipo, de necesidades y de creatividad. Entonces también se viene dando mucho esta transformación. Y bueno, el aprendizaje mutuo. El aprendizaje mutuo en el lenguaje corporal es delicioso, porque yo realmente aprendo a conocerte y te permito que me conozcas a través de cómo ir leyendo y entretejiendo este lenguaje. Y es muy válido a veces cuando ponemos un límite, ¿verdad? Y si alguien hace algo que no me gusta, yo le voy a decir, ay, no, no lo vuelvas a hacer. O sea, bueno, es como, mira, es que eso que estás haciendo en este momento me hace sentir incómoda. O ese vocabulario o esa palabra en especial para mí es muy agresiva. Te agradecería que no lo hicieras. O simplemente si me estás hablando, yo estoy así, ¿verdad? Te estoy poniendo un límite. Entonces, esa parte es importante porque te conozco. Y los seres humanos todos tenemos intensidad de emociones diferentes, tenemos vivencias diferentes y tenemos límites diferentes. La diferencia es que el límite corporal es mucho más fácil de leer para mí. Si yo en este momento estuviéramos en grupo y tuviera que hacer, tuviera que dar el ejemplo, entonces me le acerco montones, por ejemplo a Nuria, me le acerco y empiezo a hablar así como encima, ¿verdad? Y no voy a decir, Sandra está encima mío, ¿verdad? Pero cómo yo identifico esa misma invasión de mi espacio orgánico a nivel emocional. No estamos tan acostumbrados. Cuando, por ejemplo, alguien me hace una pregunta como muy personal de no sé, vamos a ver cosas más tribales, que a veces uno llega y se compra un carro, ¿verdad? Y la gente le pregunta, ¿y cuánto te costó? Y tal vez uno dice, pero a esta persona que le importa cuánto le costó el carro o cuánto pago yo por la casa. ¿Verdad? Ahí hay un límite emocional de mi espacio orgánico que no me está gustando. O a veces, no sé, hay gente un poco indiscreta que dice, ¿usted por qué no tiene novio? ¿Usted por qué no se ha casado? ¿Y usted por qué se divorció? ¿Y usted por qué tiene tantos hijos? ¿Y usted por qué no tiene hijos? ¿Verdad? Entonces, son preguntas que de pronto, si no le tienes confianza a esa persona, están invadiendo tu espacio emocional. Entonces, mi lenguaje corporal también va a responder a esa invasión emocional. Y de ahí yo puedo también que la otra persona conozca que en ese momento no estoy preparada para tocar ese tema, si es que no tengo la confianza o el recurso para decírselo, ¿verdad? O también yo conozco que hay temas que para mí son muy naturales y para la otra persona son orgánicamente emocional invasivos. Entonces yo lo respeto. O sea, esa parte del conocimiento es riquísima en lo que es todo el tema de lenguaje corporal.
y la detección de juicios, ¿verdad? Yo puedo detectar mucho cuando estoy teniendo un juicio de una persona, porque tal vez puedo leerme de que yo digo, uy, esta persona no viene vestida exactamente como yo quiero, tiene una voz muy fuerte, tiene una voz muy débil, ¿verdad? En algún momento yo les cuento que tal vez cuando yo estaba empezando, la gente decía, ay, no, pero es que esta muchacha es como muy dulcita, yo no la veo manejando un conflicto, ¿verdad? Y después me decían, usted se transforma, usted es otra. Pero tal vez había un juicio de mi corporalidad en ese momento, ¿verdad? Que la persona estaba teniendo. No sé, puede ser hace unos 10, 15 años, pero también se me dio. O donde también yo, ¿verdad? Puedo inclusive detectar un tema de juicios y acomodarme al lenguaje corporal. Si yo voy a una reunión ejecutiva, donde estoy con una junta directiva, yo sé que mi lenguaje corporal también podría trabajar para adaptarme ahí. Entonces, ¿verdad? Yo voy a cumplir un código que no tiene nada que ver con quién yo soy, pero yo voy a cumplir un código de vestimenta importante. Voy a cumplir inclusive a nivel ejecutivo hay muchos códigos como, no sé si sabían, como la forma hasta en que entrego una tarjeta. La tarjeta se entrega hacia arriba, se entrega acá arriba y se le pone la mano a la persona, ¿verdad? Y si yo estoy en una reunión de negocios, la tarjeta a todas las personas las pongo de orden jerárquico a mi derecha o a mi izquierda, dependiendo de mi mano dominante. Y eso me sirve por si son 10, si se me fue el nombre de don Roland, entonces, sí, don Roland es verdad. Entonces, hay ese tipo de, esos son códigos. Y ahí es donde yo digo detección de juicios, es porque también yo debo muchas veces leer cuáles podrían ser los códigos importantes para este grupo cuando yo entro a hablar con ellos. No sé si tienen algún comentario hasta acá o alguna pregunta. Cuéntenme un poco de este tema, ¿qué les parece? Bueno, les voy a leer qué dice Alex. Alex dice que este tema que yo menciono se da mucho en la época de evaluación de desempeño y que si hay algún momento donde la inteligencia emocional pierda mi lenguaje corporal, o sea, que llegue a su límite. Y si es así, ¿cuál recurso se debe apoyar? Nuria, ya te doy la palabra. Muchas gracias. Sí, Alex, el lenguaje corporal cuando no reconozco en mí lo que estoy sintiendo. Y entonces la otra, estoy con un compañero de trabajo y me molesta o ya está pasando un límite o está siendo muy agresivo y yo le digo, no, la verdad es que a mí lo que estás diciendo no me interesa. No, no hay ningún problema, tranquilo, grite. ¿Verdad? Pero mi cuerpo dice como, si este hombre sigue gritando, le voy a mandar un chancletazo, ¿verdad? O si esta muchacha sigue necia, yo quisiera como salir corriendo. Entonces ahí es donde la inteligencia emocional me sirve mucho para tal vez decirle a la persona, bueno, mira, es que específicamente el tono de voz que estás usando ahorita me tiene un poquito incómoda, o hay varias cosas que estás diciendo con las que no estoy de acuerdo, o no estoy logrando entender tal cosa. En el momento en que yo no empiezo a trabajar en mí para conocerme y entender mi emoción, yo no puedo dar una petición de una necesidad y mi cuerpo va a hablar. O sea, hay gente que inclusive, no sé, en mediaciones, usted le dice, ¿usted qué opina? A mí me da igual lo que la persona quiera. Entonces ya yo de fondo sé que hay ahí algo donde no fue reconocida y si yo no atiendo esa necesidad en mi mediación, no se va a dar, el acuerdo no se va a cumplir. Entonces, cuando ya inclusive emociones que nos pueden desbalancear química y emocionalmente. Uno, porque las sentimos de momento y dos, porque mis sentimientos tienen mucho tiempo en mí. Una puede ser el enojo, ¿verdad? Si yo ya me siento muy enojado, yo pido el espacio, ¿verdad? Yo pido el espacio y tengo ese autocontrol y le digo a la persona, a mi jefe, al cliente, ¿verdad? Mire qué pena eras que en estos momentos no me siento bien y quisiera ponerle más atención. ¿Usted me permite, por favor, retirarme? O sea, yo necesito un espacio. O estoy en una reunión y pido un break y voy al baño y hago algo que me regule. La otra es el miedo, que a veces nos cuesta mucho identificarla, ¿verdad? Cuando estamos en miedo estamos súper a la defensiva, súper que todo, ¿verdad? Entonces, esa me puede hacer una jugadilla importante y ahí es como también, a ver, ahí, pero funcionalmente, ¿verdad? Lo mejor es como no contestar y después ir
y ver bien qué fue lo que pasó, si tengo un coach o tengo una terapeuta o tengo alguien de confianza, poder hacer ese análisis si necesito acompañamiento. Y el otro, que no me lo crean, es la alegría. A veces uno se pone tan contento y empieza a hablar rapidísimo y empieza a hacer muchas cosas, ¿verdad? Y tal vez no logro como contener esa energía tan bonita y las otras personas sí, les va a encantar y todo, pero de pronto puede que no me entiendan tan bien, ¿verdad? Esas serían, Alexander, no sé si logré contestar tu pregunta. ¿Sí o no? Cuéntame tal vez por chat si logré. Nuria, adelante, cuéntanos, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo igual dentro de todo lo que, de la gran cantidad de material que tenemos, me llamó la atención cómo las emociones pueden llegar a causar un impacto psicológico en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aplicar? Es una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar nosotros la inteligencia emocional cuando hay un agente detonante que me está alterando emocionalmente? Qué sé yo, que cuando estamos en un lugar y ese ambiente no es como agradable para mí, que tal vez siento esas pasadas y ganas de ir al baño, las manos frías, que le tiemblan las piernas. ¿Cómo hace uno para poder manejar esas emociones que le repercuten, quiera o no? Porque yo lo veo así, somos seres humanos, pero entonces, ¿cómo aplico yo ahí la inteligencia emocional para que estas cosas no nos afecten? Recuerdo por ahí, dentro de tanta lectura, que uno de los consejos que decía era: nunca responda un correo cuando se está enojado, de un chance. Y recordemos que la ira es un enojo prolongado. Entonces, ¿cómo hacer para manejar eso que no me afecte a mí fisiológicamente, ¿verdad? No tener el insomnio, la falta de las ganas de comer, problemas de la salud directamente. ¿Cómo manejar esas emociones? ¿Cómo aplico la inteligencia emocional en esos momentos? Si puede ser que tenga tristeza o que tenga miedo, pero entonces, ok, ya yo sé que hay una tristeza y hay un temor. ¿Cómo aplico la inteligencia emocional para que no nos afecte? Gracias. Con mucho gusto, Nuria. Mira, Nuria, en esta parte es importante como algunos temitas claves. Lo primero es reconocerme y no juzgarme, ¿verdad? Sí, me siento triste, pero ¿por qué me siento triste? Porque la persona no hizo lo que yo esperaba, porque me di cuenta que ella no me estaba apoyando, o tengo miedo, sí, pero ¿por qué tengo miedo en este momento? Podría yo en este momento tener miedo porque tal vez tuve un evento en el pasado donde tuve un shock, ¿verdad? Y pasé encerrada y ahorita lo que mi cuerpo está experimentando es un post-trauma. O en este momento tengo miedo porque yo siento que las personas que van a estar ahí podrían definir si yo me voy o me quedo, o podrían hacerme pasar un ridículo. O sea, lo primero es entender que la emoción no la dejo de sentir, yo la regulo. Y no juzgarme por eso. En el momento en que puedes ponerle nombre y acciones a la emoción, totalmente vas a bajar. Bueno, sí, en estos momentos, por ejemplo, el otro día hablaba también un espacio muy interesante. Tuve varias personas que me decían: Sandra, lo que más me está afectando esta pandemia es que yo vivo solo o vivo sola, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en este caso a mí me da mucha tristeza tal vez estar solo y levantarme, almorzar, desayunar sin hablar con nadie o sin tener ese contacto, ¿verdad? Pero ahí ya estás reconociendo que hay ese problema y te estás validando, porque muchas veces nosotros no nos validamos. Es como: ay, pero porque estoy nervioso, ay, no, pero porque voy a estar triste, seguro, ¿verdad? Yo ahí en mis pensamientos negativos, que no puedo estar positiva, no, yo no puedo sentir esto, yo tengo que estar positiva. Entonces, si yo primero, sin juzgarme, reconozco esa emoción, ahí ya va a bajar mucho la parte química porque el cerebro se va a regular. Ya no tiene que andar indagando qué es lo que pasa afuera para regularse, ¿verdad? Y también a nivel físico, por ejemplo, si lo tienes, hay varios ejercicios, la mayoría de ellos son de respiración, donde yo puedo salir y empezar como a oxigenar
y cambiar mi pensamiento. O sea, lo que te va a poner así es el pensamiento, ¿verdad? La emoción se sintió, pero digamos, yo puedo pensar como, uy, qué terrible, tengo dolor de estómago, ¿qué me va a pasar? Y verdad, y empiezo más bien como a hiperventilar, me puedo decir, bueno, tranquila, voy a pensar en algo que me gusta mucho. Hay una técnica que es como que ustedes escojan un paisaje que les encante o una flor que les guste mucho. Por ejemplo, que ustedes en estos momentos quisiera que recuerden un paisaje que les generó mucha felicidad. Puede ser el jardín de su casa, puede ser un atardecer, puede ser el lugar favorito donde a ustedes les gusta ir. Y cuando estén experimentando esto, se permitan tener esa imagen mental y tranquilizarse, calmarse y luego retomar. Acuérdense que también es importante, y inteligencia emocional es cómo yo reconozco esto que estoy sintiendo, y puedo llevar este proceso para resolverlo. ¿Verdad? En la parte, digamos, yo siempre, hay muchos significados, pero para mí inteligencia es la capacidad de resolver algo, ¿verdad? Y indiferentemente de lo que seas. Y resolver es no anularlo, sino cómo lo resuelvo, cómo llego a tener un aprendizaje de esto, cómo estoy preparada en el futuro para que cuando esto vuelva a pasar, yo sacar mis recursos que sé que funcionan y resolverlo de manera más rápida o en bienestar. Como cuando uno, por ejemplo, empezaba a cocinar. Bueno, yo no cocino mucho, pero empezaba a cocinar y, ¿verdad? Ya sabes, si haces un cake y tienes mucho tiempo de hacerlo, ¿cuál es la receta? Ya lo resuelves más rápido, ya lo ejecutas más rápido. Entonces, estas partes es, a ver, es reconocerme. Yo no tengo siempre que ser valiente, yo no tengo siempre que ser él o la fuerte, y yo no siempre tengo que estar a la altura de todo lo que yo creo que tengo que estar. Y esta parte se llama vulnerabilidad. Y está muy bien decir ahora, uy, Sandra, es que sí, bueno, todo el mundo dice que qué chiva, que yo vivo solo, que yo vivo sola, que soy una persona muy independiente, pero no, a mí me está afectando, yo me siento triste y ves a la persona donde te lo dice, ¿verdad? Y tienes esta gestualidad. Y está bien que te sientas triste porque no tienes que hacerlo independientemente que todo el mundo crea. Y ahí yo estoy resolviendo mis juicios, mis paradigmas y estoy encontrando cuál recurso yo puedo integrar si me siento ahora solo en mi casa o en mi, ¿verdad? Llamar a un amigo, por ejemplo, y contarle que estoy pasando por esta situación y que necesito que hagamos un Zoom pequeñito todos los días. Eh, no sé, de pronto no puedo salir mucho, pero puedo salir a saludar a los vecinos. O sea, ¿cuáles son esos espacios que a esto que yo sé que estoy sintiendo, que tal vez no es soledad, sino es estar solo, que es diferente, que es como esa convivencia de cositas, ¿cómo puedo yo irla resolviendo, verdad? Entonces, y ahí empiezas a tener inteligencia, porque empiezas a resolver tu estado emocional, que no es lo mismo que la emoción. Yo puedo estar sola, sin todo este tipo de cosas, o tener esta, ¿verdad? Esta ejecutoriedad de decirle, mira, buenos días, ¿cómo estás? Es el desayuno, yo hago esto, ¿no? Y yo puedo hacerlo un estado de soledad, donde yo me siento aislado o aislada. Siento que a nadie le interesa, que no tengo reconocimiento. Y ese estado, ese estado es pesado. Pero entonces yo necesito empezar por entender que, ay, bueno, sí, en este momento no hay gente, pero sí puedo pedir ayuda. Y ahí empiezas como a trabajar. La inteligencia emocional es esa capacidad que yo tengo de reconocerme sin juzgarme para empezar a resolver los estados que he creado alrededor de esa emoción o de esa acción. De una manera que me permitan sentirme mejor y desde ahí tener mejores relaciones. Porque de pronto, si yo no me doy cuenta, empiezo en un puro reclamo con todo el mundo porque me siento sola, pero podría tener una mejor relación si yo llamo a mi amigo, a mi amiga, a mi hermana, a mi papá y le digo, fíjate que, ay, sí, yo sé que está muy bien todo esto, ¿verdad? Pero ocupo ese apoyo, como en el video que vimos, ¿verdad? Del coach, poder tener esa vulnerabilidad. Nuria, no sé si logré apoyarte en la respuesta que requerías. Sí, doña Sandra, la verdad que muchísimas gracias. Más bien me amplió más todavía y me
me orienta un poquito más en cómo reaccionar ante diferentes emociones, ¿verdad? Muy importante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Nuria. Y si también ahí te quisiera dar un aporte, que es verdad, hay dos formas, accionar o reaccionar. Yo reacciono cuando contesto al ambiente. Entonces, tú me sonríes y yo te sonrío. Tú me hablas y yo te hablo. Tú me gritas y yo te grito. Tú te vas y yo me voy. Estoy reaccionando, estoy siendo un espejo. Pero yo acciono algo a mi bienestar cuando, por ejemplo, tú me ríes o me gritas o todo, y yo aquí, en vez de reaccionar a lo que estás diciendo, estoy viendo hacia adentro para accionar algo que a mí me genere bienestar. Tal vez si me gritas sea darte un abrazo, ¿verdad? O si te vas, sea saber que hay espacios en los que no voy a compartir con vos. O sea, ¿cómo agarro esto y hago esto hacia mí? Es la acción emocional. No voy a esperar que sea este ente el que me haga tener una reacción, sino que yo voy a accionar y empezar a entender mis reacciones sin necesidad de que esté este espejo enfrente. Y por último, que ya tenemos para terminar, que quería contarles sobre las diferentes, no sé si hay algún otro, vamos bien, las diferentes formas de comunicarme o las diferentes inteligencias, ¿verdad? Son la auditiva, la visual y la kinestésica. Esas son muy bonitas y quiero contarles que también muchos de nosotros tenemos una forma de dar y una forma de recibir. O sea, yo puedo expresarme muy visualmente y hablarte y todo, ¿verdad? Con las manos, pero puedo necesitar recibir la información a nivel de mi inteligencia para que yo aprenda escribiendo. Entonces esta parte es muy interesante porque y a las tres inteligencias o a las tres formas de comunicar, todos tenemos un poquito. El tema es que siempre va a haber una que es más dominante que la otra. Entonces es en la que voy a poder hacerlo. En este caso, la intencionalidad de la lectura era que nosotros podamos tener este lenguaje con las personas y poder adaptarme a ella. Entonces, las personas que son visuales recuerdan todo en imágenes y en películas. Si yo estoy dando ahorita una conferencia, necesito que vean el infograma, porque van a acordarse mañana del cerebrito, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando estábamos estudiando. Ay, qué lindo, don Gerardo. Muchísimas gracias. Si usted me lo permite, don Gerardo, voy a tomar este link que nos está brindando y lo voy a mandar por correo a todos los compañeros. Muchas gracias. Bueno, entonces, esta parte es como yo lo veo, o sea, yo aprendo así. Entonces, yo sé que si yo estoy, con mucho gusto, gracias. Yo sé que si yo estoy en este momento trabajando con una persona visual y yo le tengo que presentar un presupuesto, tengo que llevarle el Excel. O yo sé que si yo soy visual, yo puedo pedirlo y decirte, Sandra, es que yo soy más visual, ¿lo podemos dibujar? Yo también tengo esta capacidad de solicitarle a la otra persona que me ayude a ponerse en mi línea de comunicación. Tenemos la auditiva, que son las personas que escuchan y entonces lo que van a recordar son frases, son palabras, son tonos de voz, son canciones y inclusive, ¿verdad? Cuando estamos recordando vemos hacia arriba y cómo era que se veía, ay, cómo era que se escuchaba, ¿verdad? ¿Dónde fue que lo vi? Bueno, estas personas también es como, mira, quisiera que escucharas tal cosa. Con la otra es, mira, me gustaría que visualizáramos, ¿verdad? A veces, tal vez yo soy muy kinestésica y digo, es que yo sentí, pero al visual yo necesito decirle, mira, ¿cómo nos visualizamos allá? ¿Cómo ves vos la cosa? Y al auditivo, ¿vos cómo escuchaste esa conversación? Contame qué escuchás, cómo escuchás qué lectura haces, cómo la escuchás. Y esa parte es muy importante porque también yo puedo entender muchas veces cómo aprendo. Y está la persona kinestésica, ¿verdad? Que somos las personas que necesitamos hacer las cosas. Necesitamos tocar, necesitamos crear. Pero entonces yo estoy con alguien y lo estoy ahí como, mira, sí, le doy la mano y contame, ¿verdad? Y no necesito hacer las cosas. Entonces vos me decís a mí, Sandra, es que fíjate que hay que hacer un cuento. Entonces el visual se lo va a imaginar y después lo va a escribir.
El auditivo va a empezar a escuchar, ¿verdad?, aquellas frases que quiere poner y tal vez haga un mapa mental. Yo necesito hacer el cuento. Y después de hacer el cuento y ver todo eso, contarte y explicarte qué fue lo que vi en el cuento. Porque hasta que yo no me ponga a hacer el cuento y a escribirlo y a hacer el mapa mental, me va a ser muy difícil comunicarme con vos. Entonces a mí inclusive me pasa. Veo un cliente y me da muchas ideas y yo le digo, mira, cuando yo tenga la propuesta te la explico. Porque yo la puedo dejar y todo, pero yo necesito crearla para poder comunicarla. Hay personas que no necesitan solo imaginarla, o no sé si a ustedes les pasa. Yo a veces entro a un espacio y me dicen, Sandra, y vamos a poner los muebles y vamos a poner los colores, y yo no tengo esa capacidad imaginativa. A mí me ponen el mueble y yo lo veo, ¿verdad? Y hay personas que llegan a un espacio y todo lo calculan y todo se lo imaginan y tienen esa inteligencia espacial mucho más desarrollada. Pues bueno, a todo esto con la comunicación verbal o no verbal, lo importante también es saber que muchas veces si yo tengo una persona auditiva, puede que yo le esté hablando y ella esté así, porque está analizando lo que le estoy diciendo. Que si tengo una persona visual, probablemente me está viendo y yo muevo la mano y va a mover la mano y no es que me esté analizando o esté encima mío, es que está viendo. Yo puedo tener una persona kinestésica que durante toda la charla no me vio, ella está escribiendo, hizo dibujos, hizo mapas mentales y está creando y vuelve a ver y está, y yo la veo con el teléfono haciendo cosas y ella me está poniendo atención porque ella está creando todo lo que yo le estoy diciendo. Entonces eso va mucho también con el tema de los juicios. ¿Cómo valida uno? Le pregunta. Mira, si yo veo que están muchas cosas, le digo, Sandra, contame, ¿cómo vas? ¿Entendiste lo que te estoy diciendo, verdad? Y probablemente ella me diga, sí, fíjate que sí, ya hice un mapa mental y ve, pero es que esto no lo entiendo. Entonces ya yo voy, ¿verdad? O una persona auditiva, ¿verdad? Bueno, sí, muchas veces nos pasa que inclusive la gente está mucho con el teléfono y no nos ve, bueno, eso ya más bien es otro tipo de comunicación, ¿verdad? Pero yo inclusive si soy visual le podría decir, Sandra, verás que es que a mí me da la impresión cuando te estoy viendo que me pones atención cuando me ves, ¿verdad? Yo sé que tal vez no, pero yo me siento más cómoda. Podrías en este ratito verme y dejar el teléfono. Entonces yo también ahí puedo hacer mis peticiones sin hacer la conclusión y de pronto tirar un mensaje un poquito más agresivo o ácido. Bueno, y esta sería pues nuestra tutoría de la semana de hoy, todo lo que tiene que ver comunicación e inteligencia emocional. Me gustaría saber pues algún último aporte que ustedes quieran hacer o alguna consulta, sino ya para dar pues por terminado este espacio. Ay, Helen se me quedó afuera. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora. No, gracias a Me ustedes. encantan sus enseñanzas, de verdad. Sí. Muchas gracias. Le agradezco mucho porque la verdad es que nosotros como personas a veces nos cuesta mucho expresar lo que nos pasa. Y sobre todo este tema de aprendizaje, nosotros lo vemos mucho en la oficina. La gente no decimos que, por ejemplo, en mi caso, yo he tratado siempre de decir, es que yo aprendo de manera visual. Yo tengo que hacer puros mapas mentales para poder entender la materia, para entender procedimientos, para entender todo. Yo tengo esa apertura de decirlo porque en algún momento aprendí que era visual, pero otros compañeros no saben ni si son visuales, si son auditivos o si son kinestésicos. Entonces cuesta más y el sincerarse con uno mismo y con los demás ayuda mucho a las relaciones humanas, a los grupos de trabajo para trabajar más armoniosamente. Qué lindo, Sandra. Muchas gracias a ustedes. Quiero que sepan que a mí me encanta compartir estos espacios con ustedes y este curso lo estoy disfrutando muchísimo y cada vez que ustedes me cuentan, que nos comparten como grupo alguna herramienta, alguna vivencia, para mí es realmente muy valioso y lo disfruto mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo en lo particular quedé encantado y me encantaría si me puede referir más lecturas sobre cómo identificar a los diferentes tipos de personas. O sea, basado en esta última lectura que tuvimos, cómo identificar a la persona que es kinestésica, como la persona que es visual, también identificar a las personas que tienen, digamos, la que está cruzada de brazos, me llamó la atención porque está cerrándose a recibir información, digámoslo así, o está en una posición defensiva,
es como lectura de personas, básicamente, el lenguaje no verbal me llamó mucho la atención. Hay una española muy buena, ahora que les escribo el correíto se las mando. Ella es una señora encantadora, pero trabaja todo el tema del lenguaje verbal y lo hace de una manera muy bonita a nivel asertivo. Entonces te voy también a mandar, si quieres, el nombre de ella para que la sigas en redes y puedas verla. Genial. Con muchísimo gusto. Muy bien, bueno, pues les deseo una hermosísima semana. Nos vemos en el campus. Un poquitito de paciencia para los correos y los WhatsApp, pero saben que aquí estoy y encantadísima de haberlos visto esta semana. Acuérdense que probablemente las otras 2 lecciones voy a tener que bajarlas de la nube por temas de espacio. Entonces, les voy a estar pasando el link. Creo que el de mi canal, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Ahí igual va a estar solo para el grupo y bueno, les agradezco montones el tiempo y que tengan una linda semana. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente, doña bendiciones. Sandra. Hasta Me luego. parece muy buen día. Igual, Gracias, hasta hasta luego. luego.